El licenciado Jesús Gabriel Sotelo, licenciado en optometría por el Instituto Politécnico Nacional, diplomado en farmacología y terapéutica ocular por la UNAM. El licenciado nos presentará el tema salud visual en espacios comunitarios. Adelante, licenciado Jesús Gabriel Sotelo Guillén. ¿Puede ser allá? Hola, buenos días tengan todos ustedes. Como ya me presentaron, mi nombre es Jesús Gabriel Sotelo Guillén, soy licenciado en optometría, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Una de las principales, ahora sí que motivaciones que me dio el estudiar un diplomado en farmacología en la UNAM fue esa parte que llevo ya 4 años que yo abrí como tal mi consultorio óptico en la comunidad de Taxco de Alarcón, Guerrero. Realmente es una zona rural y les voy a ir platicando más o menos cómo ha sido mi experiencia. El estar lejos, ahora sí que es algo muy diferente en tener un consultorio óptico aquí, un ejemplo de la Ciudad de México, a algo que es muy distinto, que es estar un poco más retirado como de la realidad. Bueno, la última como tal información que tenemos de la población con discapacidad, como todos sabemos, el utilizar lentes es una discapacidad como tal. La última fuente que tenemos es del Censo de Población y Vivienda del año 2020, en donde nosotros entramos en esta gráfica que solamente el 44% de nuestra población se encuentra utilizando lentes o padece algún tipo de enfermedad a nivel visual y ocular. El 1.100 millones de personas experimentan lo que son pérdidas de la visión. El más del 90% de las personas viven en países de ingresos bajos y medios, y las cataratas no operadas son los responsables de la pérdida de más de 100 millones de personas. En este caso hago mucho énfasis en lo que son las cataratas, porque en esta zona como tal que yo les comentaba desde un inicio, la mayoría de las personas ya son adultos mayores que todavía no tienen como tal esa concientización, de lo que es una catarata. Bueno, como les comentaba, yo me encuentro actualmente en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero. Actualmente en Taxco solamente contamos con 2 licenciados en optometría que estamos titulados, y únicamente contamos con 2 médicos oftalmólogos. Sí hay como tal lo que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero no tienen como tal la especialidad en oftalmología. Solamente tienen como la ahora sí que atención primaria, lo que es en su consultorio médico. En este caso, la verdad, yo tuve la fortuna de que un médico de ahí me conoció, y cualquier paciente que llega con él me lo refiere para que yo pueda darle como la primera atención y ya de ahí referirlo directamente con algún médico oftalmólogo. Durante estos 4 años que llevo yo actualmente laborando en Taxco, la verdad los problemas más refractivos que hay en esta comunidad, prevalece mucho lo que es la hipermetropía. En segundo lugar tenemos el astigmatismo, y el tercer lugar se encuentra la miopía. Al ser una zona rural, la verdad la mayoría de los habitantes que se encuentran en esta zona se dedican a lo que es la platería. Al estar en la platería pasan mucho tiempo expuesto a lo que es el calor, los rayos UV, etcétera. Entonces, lo que más encontramos en esta población es pacientes entre 1 a 8 años de edad. El porcentaje en hipermetropía es muy bajo, pero lo que es el astigmatismo y la miopía se elevan. En pacientes entre 9 a 18 años de edad, aquí ya es un poco más alto lo que es la hipermetropía. El astigmatismo se eleva, pero la miopía baja. Y lo que son los pacientes entre 19 a 35 años de edad, realmente se encuentra igual, no hay como tal una diferencia, pero
Ya cuando nos pasamos a pacientes entre 36 a 75 años de edad, lo que es la parte de la hipermetropía se eleva demasiado, en donde sí la mayoría de mis pacientes ya en ese rango de edad padecen mucho lo que es este problema de refractivo de hipermetropía. Y bueno, como tal, yo estoy dentro del sector privado, pero aquí la pregunta es ¿cuál es la labor del optometrista dentro de este sector? Principalmente se va a desempeñar en lo que es atendiendo la problemática visual y patológica de la población. Creo que uno de los principales errores de los habitantes es de que nos confunden mucho con un técnico. Creo que hay una gran diferencia entre un licenciado y un técnico. ¿Por qué? Porque al momento que ellos llegan al consultorio, ellos solamente van con la idea de que nosotros ponemos lentes y ya. Pero la idea no es así. Cuando tú, bueno, en mi caso, cuando yo empiezo a atender a un paciente y se dan cuenta lo que es un examen visual completo, no un examen a computadora, no un examen de 5 minutos, sino realmente lo que es un examen visual, que es lo que a nosotros nos forjaron y nos enseñaron desde nuestra institución, sea Politécnico, sea UNAM, creo que realmente todos tenemos esas bases de marcar la diferencia entre un técnico y un licenciado en optometría. Desde ese momento nosotros le damos la confianza a nuestro paciente, ¿para qué? Para que se dé esa oportunidad de conocer y de conocer nuestro ramo, porque en las zonas rurales Taxco tiene muchos más municipios, pero los demás municipios no conocen un licenciado en optometría. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a los municipios que están a los alrededores van campañas visuales donde solo llevan a un técnico, no llevan como tal a un licenciado en optometría, o mejor aún a un médico oftalmólogo. Lo único que llevan es una persona técnica que es, ven, te sientas, te tomo agudeza visual y solamente necesitas esta graduación y se acabó. Realmente no existe un seguimiento, una historia clínica donde el paciente pueda saber o se le pueda diagnosticar si tiene algún otro tipo de enfermedad. Como tal, existe esa falta de información de la salud pública, como les comentaba, con falsas campañas publicitarias, con el incumplimiento de la norma oficial mexicana, que es la que viene aquí marcada, y como les decía, están atendidos por personal certificado o técnicos. Más que nada lo que son este tipo de personas en esta zona, claro, se van por lo que es mercadotecnia, ¿no? Al ver un letrero donde te dice te vamos a vender unos lentes en 99 pesos y obviamente no vamos a tener la diferencia entre una persona que vive aquí en la Ciudad de México a una persona que vive en una zona rural, obviamente el sueldo económico no es el mismo. Lo que va a querer en este caso el paciente pues es ahorrar o más que nada prevenir un gasto muy grande en lo que sean lentes y sobre todo ellos tienen la idea de que van a pagar una consulta o de que van a pagar algo extra y eso genera gasto. Entonces ellos lo que buscan es como que lo más viable o lo más fácil. Sobre todo el conocimiento, como les decía, de la carrera de optometría, realmente al ver este tipo de flyers o de anuncios dentro de lo que es la ciudad, ellos se van con esa idea, ¿no? Que van a tener ahora sí que lentes buenos, bonitos y baratos. Pero lo que no estamos conscientes es de que dentro de esa historia clínica nosotros podemos no solamente tener una parte refractiva, sino también una parte patológica, en donde nosotros ya podemos diagnosticar a a lo mejor a un paciente diabético que pueda ya estar teniendo una retinopatía diabética y que a lo mejor su problema no es un problema refractivo, a lo mejor es un problema más interno o inclusive podemos tener algo que en este caso el paciente no sabe, que ellos llegan diciéndote, no tienes unas gotas, porque ellos se van con esa idea. Yo creo y siento que necesito unas gotas porque mis ojos ya están muy cansados o porque estoy viendo borroso y se van por la parte, ahora sí que homeopática, ¿no? Unas gotas que de uña de gato o cosas así.
Entonces ya realmente desde ahí cuando tú empiezas a desmentir al paciente y empiezas a hablar con él, tú le abres esa puerta, de saber lo que somos nosotros y creo que es por algo que estamos aquí, por algo que estamos luchando. Creo que ya llevamos mucho tiempo y que más que nada hacer esa diferencia. Como tal, tenemos que hacer un llamado a la acción, no solamente para la parte política, sino creo que a todo nuestro país. ¿Por qué? Porque deberíamos instaurar el Día Nacional de la Salud Visual, que claro, sabemos que lo existe, pero creo que no se le da la misma importancia como un Día Nacional de Cáncer de Mama o algún otro tipo de día conmemorativo con algún problema de salud, pero yo creo que lo más primordial también sería que el Día Nacional de la Salud Visual fuera muy importante, sobre todo para promover campañas y actividades a nivel nacional. Tenemos que también sería muy buena idea asignar un presupuesto donde realmente así como se han dado apoyos hacia la población, hacia como tal madres solteras o personas que no tienen trabajo, ¿por qué no asegurar un fondo suficiente para que la atención visual en el sistema de la salud pública sea un derecho, no sea como tal una necesidad o sea algo que solamente se quede en, bueno, a lo mejor y dentro del IMSS te podemos referir con el oftalmólogo, pero quien termina absorbiendo ese gasto pues somos nosotros como la misma población, pero ¿por qué no también exigir ese derecho en donde nos puedan dar un fondo para que el mismo gobierno pueda ayudarnos en brindarle unos lentes a nuestros pacientes? Y sobre todo la colaboración multisectorial, que sería aliarse con organizaciones de la salud y sobre todo comunidades sociales, porque como yo lo vuelvo a decir, yo considero que la salud visual y ocular es un derecho que todos tenemos ahora sí que la necesidad y creo que no hay como tal que marcar una diferencia o no exista esa problemática de que alguien sí pueda adquirir unos lentes o alguien no los pueda tener. Y como tal, hacer frente a los desafíos presentes, futuros, mediante un cambio del paradigma en la forma en la que la optometría se acerca a la prestación de los servicios del cuidado de la salud visual. Como yo les he platicado, realmente sí existe una diferencia cuando nuestro paciente llega a mi consultorio y me empieza a platicar todo lo que ha vivido, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues a lo mejor a mí me decían una cosa, pero tú ya me aclaraste otra. Es difícil, sí es complicado, porque muchas veces a lo mejor nosotros quisiéramos abarcar todo, pero realmente no tenemos como tal las herramientas en ese momento, pero creo que lo más importante es, a nosotros no nos interesa tanto, y me lo han dicho, contigo me he dado cuenta que no te interesa tanto el venderme unos lentes o el venderme una consulta o el decirme ya no voy a ver o cosas así, realmente a mí te interesa el yo cuidar lo más importante que es mi vista. Y creo y yo considero que eso es lo que marca la diferencia, que no me he cansado de decirle durante toda esta plática a nosotros con los técnicos. Como tal, facilitar el desarrollo de la optometría alrededor del país y apoyar a los licenciados en optometría la promoción de la salud visual como un derecho humano mediante la promoción, la educación y el desarrollo de políticas y el alcance humanitario. Y bueno, yo ya finalizaría con esta frase. La verdad que nosotros no somos ponelentes, somos licenciados en optometría con la capacidad para diagnosticar, tratar y referir enfermedades a nivel visual. Que claro, nosotros no seremos médicos oftalmólogos, pero tenemos los conocimientos suficientes para entender y sobre todo para saber en qué momento y hasta dónde nosotros podemos interferir o intervenir con nuestro paciente. Realmente cuando las escuelas nos ofrecen todo este tipo de diplomados, de cursos que nosotros tomamos para seguir preparándonos, en el caso mío me ayudan bastante. ¿Por qué? Porque es una de las, como yo les decía, motivaciones que a mí me dieron para estudiar el diplomado de la UNAM, porque yo me siento más preparado para yo con mis pacientes a lo mejor no puedo tener una herramienta de un quirófano o una herramienta de algo más grande, pero sé que tengo las herramientas del conocimiento, del yo saber que puedo tener la seguridad del decir qué es lo que tiene mi paciente. Muchas gracias.
Muchas gracias al licenciado Gabriel Sotelo Guillén por su excelente presentación. A continuación, le cedemos la palabra al doctor David Rivera de la Parra, Oftalmología en la Prevención y Discapacidad Visual Evitable. Muy bien, pues a mí me toca hablar de un tema muy importante que me parece que siempre hay un poco de duda, de incógnita. De repente, cuando alguien nos pregunta, oye, ¿y cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un optometrista? Pareciera que hay una línea divisoria que tenemos que trazar siempre. Entonces, mi plática justo trata de eso, el rol del optometrista y del oftalmólogo en el tratamiento oftalmológico. Siguiente, por favor. Entonces, con lo que quisiera empezar es que no somos dos miembros de diferentes equipos, somos miembros del mismo equipo, ¿no? Entonces, todas las cuestiones de problemas visuales requieren de los dos miembros de este equipo. Y a diferencia de otras especialidades, como se me ocurre, un ginecólogo y un ortopedista, que los dos son médicos, los dos se dedican a la salud, pero hacen cosas muy diferentes, en la salud visual solo somos nosotros. No hay otros médicos que se metan en el área de la salud visual, no hay otras especialidades de licenciatura que se metan en la salud visual. Somos nosotros y, como bien estaba diciendo, hay algunas iniciativas para salud mental, para salud de la mujer, para salud del niño, pero no hay esta iniciativa, y por eso estoy muy a favor de estos foros, de la salud visual. Entonces, solo para ponerles algunos números de las principales causas de pérdida global, que algunos ya los comentaron los otros panelistas, podemos ver que los errores refractivos, es decir, los lentes, para aquellos que no estén familiarizados, para los que ya lo están, este número es muy obvio, pero es el principal problema de salud visual. Es tan grande que todos los optometristas y todos los oftalmólogos juntos no podríamos con ese problema solos. Es más, todos los oftalmólogos, más todos los optometristas, más todos los técnicos que ejercen sin licencia, no somos suficientes para resolver el problema. Dejando eso claro, hay otros problemas que se le suman a eso. Está la retinopatía diabética, una de las principales causas de pérdida de visión irreversible, que desafortunadamente tiene mayor prevalencia en las personas, en los países de mediano y bajo nivel socioeconómico, y a eso se le suman los otros números que ya dijeron, la catarata, el glaucoma y la degeneración macular, con muchos millones de personas padeciendo de esta condición, y que algunos de estos dejan secuelas irreversibles, otros son reversibles con cirugía, como la catarata, pero de alguna manera los problemas de salud visual son muy grandes, tan solo no los estamos magnificando del tamaño que realmente son. Siguiente, por favor. Aquí les pongo algunos números, poquito más o poquitos menos, más o menos hay 4,000 optometristas en el país y 5,000 oftalmólogos en todos los sistemas de salud. Les pongo ahí algunos, si no todos, de las instituciones involucradas con la salud visual en México. Y de todos los especialistas en el sector salud, quiero que leamos la segunda frase, somos los únicos que saben de ojos. Un ginecólogo, por más que quiera, pues podrá recetar para una diarrea, pero no puede recetar unos lentes. Y eso nos da una responsabilidad al mismo tiempo que nos da una posición que debe de ser escuchada y tomada en cuenta en las políticas de salud pública. Razón por la cual necesitamos que se hagan este tipo de acciones y que se tomen pues, las medidas necesarias para poder fomentar que estos 5,000 y 9,000 profesionales de la salud visual sean explotados, utilizados e incluidos en el sector salud en los lugares donde no hay y que sean lo mejor repartidos en el país, porque sabemos, y como nos mostraban en el ejemplo de Taxco, que pues aquí en esta colonia seguro hay una óptica cada media calle, pero en Taxco hay 2 licenciados en optometría, ¿no? Y como esos ejemplos, hay muchos en provincia. Entonces es bien importante que entendamos que el sector salud está compuesto por no más de 10,000 personas en términos de salud visual en el país. Siguiente, por favor. Aquí hay algunos datos solo de densidad poblacional. La OMS recomienda que haya un optometrista por cada 10,000 habitantes, o lo que sería lo mismo, 100 por cada millón. Y en México hay, lo que quiere decir que en México necesitaríamos 12,800. Y si vemos esa gráfica, les voy a poner el ejemplo de la primera línea,
en países de alto nivel socioeconómico se tienen más o menos, vean en el eje de las X, alrededor como de 170 optometristas por cada millón de habitantes, es decir, están bien, hasta un poco sobrados o pasados. Pero cuando nos vamos a las siguientes líneas, y quiero que vean en particular la cuarta en color verde, la línea negra dentro del rectángulo verde que habla de la mediana, está más o menos alrededor de, pues no sé, 25 más o menos. Lo que quiere decir que estamos en la cuarta parte de lo que se necesitaría para la población que tenemos en México de cerca de 128 millones de personas. Lo que habla en términos solo de optometristas, de un déficit de al menos 6.500 optometristas en México. Obviamente varía por la densidad poblacional, por el estado, por el nivel socioeconómico, pero algo similar está pasando con los oftalmólogos. Lo que quiere decir que la situación de la oferta y la demanda de servicios del sector salud en términos de visión no está siendo satisfecha y debería de ser eficientada. Voy a repetir esto. Si estamos en un déficit de personas, tenemos que explotar, organizar y eficientar para maximizar a los pocos que tenemos. La siguiente, por favor. Entonces, una manera de eficientarlo es asignar o entender que cada uno hace cosas diferentes y no mezclarlas y no mal asignar las tareas que idealmente cada uno debería de tener. El optometrista, como se los pongo en esta diapositiva, es un especialista en el campo de detección, diagnóstico, estadificación, referencia y rehabilitación. Es un ente muy importante en el sector salud porque puede estar en el primer nivel, pero también puede estar en lo que sería esto que algunos definen el cuarto nivel o la parte de rehabilitación. Está al principio y al final de la cadena. El oftalmólogo, por su campo, se define como un médico cirujano oftalmólogo. Es de naturaleza un cirujano y debería de realizar más actividades de cirujano que de otra cosa. Sin embargo, y platicábamos hace rato, cuando a un cirujano en el sector público le llenan su consulta de graduación de lentes o de problemas que tienen que ver con los lentes, está el sistema mal utilizando a todos. No está refiriendo a lentes, al sector de los optometristas, que son los que deberían de poder resolver ese problema y lo pueden resolver muy rápido, con menos tiempos de espera, en menor costo y de manera efectiva y eficiente. Y por otro lado, están mal utilizando a los oftalmólogos, que deberían de estar operando las cientos de miles de cataratas que hay. Entonces, si el sistema mal utiliza a los dos únicos elementos que hay en el sector salud, entonces el resultado va a ser que la salud visual del pueblo se va a ver alterada y por lo tanto las discapacidades visuales, las horas de trabajo y los años de vida laboral que se pierden, pues nos afectan a todos, afectan al Producto Interno Bruto, afectan a la calidad de vida, afectan a los gastos directos e indirectos de las personas que tienen que acompañar a los familiares que tienen problemas visuales, y no se diga para las cuestiones de discapacidad visual permanente como la retinopatía diabética y como el glaucoma, que se convierten en personas que una vez con el daño visual a veces son dependientes en un buen porcentaje de su cuidador primario. Entonces, bien importante es entender que primero, no somos contrincantes, todo lo contrario, somos un equipo que debe trabajar en mancuerna para lo que es el fin último que es la salud visual. Y dos, deberíamos de eficientar los sistemas, no pasa nada si un día un oftalmólogo hace unos lentes, no pasa nada si un día un optometrista hace diagnósticos de catarata. Lo importante es que podamos asignar de manera lo más eficiente posible las tareas a quien le tocan para que el sistema pueda fluir de manera efectiva. En Estados Unidos es muy claro este sistema. Entonces, a las clínicas de oftalmología llegan una alta cantidad, por no decir, llegan solo pacientes que requieren tratamientos de láser, inyecciones,
cirugías o procedimientos mayores a las clínicas oftalmológicas, dejando bien en claro que las partes refractivas, las de diagnóstico temprano, las de rehabilitación y todas las que tengan que ver con seguimiento y prevención de complicaciones en un paciente que ya tiene algo, queda en el lado de la optometría. Y así se eficientiza mucho. Los grandes programas de tamizaje los llevan los optometristas, los grandes programas quirúrgicos los llevan los oftalmólogos, y todo funciona, no perfecto, pero mejor. ¿Me explico? Siguiente, por favor. Entonces, yo aquí les voy a poner tan solo algunos ejemplos para aquellos que no están muy familiarizados y para las autoridades gubernamentales que nos estén escuchando. Pongo estos ejemplos para que entiendan un poquito cuál sería en un ejemplo práctico la diferencia entre un optometrista y un oftalmólogo. Por ejemplo, en el primer diagnóstico, en el que quedamos que es el más grande de todos, 600 y tantos millones de personas en el mundo, los errores refractivos, que no es nada más que usar lentes. Aquí les pongo, son condiciones oculares, no enfermedades, que pueden provocar síntomas de visión borrosa y afectar la calidad de vida y la funcionalidad de las personas. Todos hemos oído los términos, miopía, hipermetropía, astigmatismo. La siguiente, por favor. Básicamente la miopía es ver borroso de lejos, la hipermetropía de cerca y el astigmatismo de lejos y de cerca en términos muy generales. La siguiente, por favor. Y el papel del optometrista se los pongo ahí en la primera parte, en el primer nivel, es prescribir el uso de anteojos. Pueden resolver este problema perfectamente, pero al mismo tiempo pueden hacer la detección de otras condiciones como alteraciones por graduaciones muy altas o referir en caso de que la visión no mejore con el uso de lentes al oftalmólogo. Es entonces ahí donde entra el oftalmólogo y él valora ya no a toda la población, sino a la población que tiene una condición oftalmológica y que tal vez le tiene que revisar la córnea o tiene que revisar alguna cuestión del fondo de ojo o hacerle la cirugía si el paciente no desea o no puede usar lentes o lo necesita para alguna actividad visual muy exigente como los pilotos y estas cosas. Y una vez que el oftalmólogo hace esa parte, el optometrista regresa en un papel, pero ahora de seguimiento para mantener la graduación actualizada, detectar los eventos anormales, bajas de visión o cosas que en el futuro pudieran requerir que un paciente regrese al oftalmólogo a hacer tratado. En el caso de la diabetes, el concepto es relativamente muy sencillo. ¿Me pueden dar la siguiente, de favor? Si pudiéramos partir, vean ahí el ojo por la mitad, entenderíamos que es como una esfera hueca y básicamente la luz entra, como lo estamos viendo, de la izquierda a la derecha por un orificio en la parte de enfrente y tiene que llegar a la retina, que es la parte de atrás del ojo. La retina es la parte que no se ve porque está internamente, pero que manda la señal y la visión al cerebro. Si lo tomáramos una fotografía, se vería como en la imagen de la derecha. Y básicamente las venas internas, le damos otra, vamos a ver en las siguientes 3 diapositivas cómo las venas se van reventando por la diabetes. Y es asintomático, el paciente no siente que le baja la visión hasta los últimos estadios. Y entonces cuando tenemos un sangrado tan grande que ha ido creciendo como el que tenemos ahí, la siguiente por favor, podemos ver que entonces la visión empieza a bajar. Ahí les pongo a la izquierda las imágenes, cómo van avanzando de arriba para abajo y cómo se van haciendo el sangrado cada vez más agresivo. Una antes, por favor. Y cómo la visión se va perdiendo concomitantemente. Siguiente. En la retinopatía diabética, el optometrista es el que revisa el fondo de ojo y que detecta y refiere en caso de encontrar factores de riesgo al oftalmólogo para hacer el tratamiento. Y el oftalmólogo es el que, una vez con el paciente referido, da básicamente el tratamiento, que pueden ser inyecciones, sesiones de láser o cirugías. Y una vez que el oftalmólogo hace esa parte de tratamiento, una vez más entra el optometrista para mantener la graduación actualizada, dar la rehabilitación visual y detectar síntomas de recaída en los pacientes ya controlados de retinopatía diabética. Entonces, si se dan cuenta, son pasos bien específicos que se deberían de seguir para las enfermedades más comunes que afectan la salud visual de los pacientes y que cada quien tiene su escalón a tratar en esta escalinata del manejo de los pacientes con problemas visuales. En el caso de la catarata, la siguiente, por favor, que no es nada más que todos tenemos internamente un lente adentro del ojo que nace transparente y con la edad se pone opaco, y como un lente en una cámara, si se pone opaco, pues hay que limpiarlo. En este caso la catarata solo se limpia con cirugía actualmente. Cuando tenemos catarata, que es algo común después de los 60 años más o menos, el optometrista es el que detecta la catarata como la causa de la baja de visión y entonces lo refiere al oftalmólogo. Y una vez que lo refiere al oftalmólogo, el oftalmólogo hace la cirugía de catarata
Y una vez que se da de alta de una cirugía de catarata, que promedio es un mes, entonces se devuelve el paciente al optometrista, quien le hace la refracción, le da seguimiento y detecta si en el periodo postoperatorio a corto, mediano o muy largo plazo en años se requiere de algún tipo de retoque, o si tiene alguna baja de visión, o si puede ver que necesite algún tipo de limpieza de su cirugía. Entonces, si se dan cuenta, una vez más, es muy claro lo que se tiene que hacer, pero hoy en día está pues, todo revuelto en el sistema. Entonces, todo el mundo hace un poquito de todo. Entonces, por eso es que se podría hacer más, pero necesitaríamos un poco más de orden. En el glaucoma, que es algo muy sencillo de entender, que de manera asintomática los pacientes van perdiendo la visión en forma de tubo, como se los pongo en las imágenes de la derecha. El paciente no sabe que lo tiene. La única manera de saberlo es haciéndole estudios y tomándole la presión de los ojos. ¿Y quién hace eso? Pues lo hace el optometrista. Él toma la visión, le puede hacer sus lentes, pero al mismo tiempo le toma la presión, le hace un interrogatorio, puede saber si tiene antecedentes de glaucoma o factores de riesgo. Y con eso, si hay un perfil que pudiera tener un paciente glaucoma, se envía entonces al oftalmólogo. El oftalmólogo le mandará sus gotas, su tratamiento con láser o su cirugía de ser necesario. Y una vez que el paciente está dado de alta de este manejo, entonces regresa una vez más el paciente al sistema de optometría para dar seguimiento, checar presión y estar viendo que en los tiempos entre las consultas, que oftalmológicamente cada vez son más separadas, en esos tiempos intermedios se pueda hacer el seguimiento y detectar si en algún punto se sube la presión o se baja la visión del paciente con glaucoma y poder regresarlo al oftalmólogo para que se tomen las cartas necesarias. En cuanto a la degeneración macular, que es un envejecimiento normal de las estructuras del ojo, en particular de la retina, sobre todo en pacientes arriba de 65 años, el síntoma es muy bajo. Persona mayor de 65 años que tiene baja de visión o que tiene distorsión en la visión, como la ven ahí en las imágenes. El optometrista lo detecta porque esos pacientes van por lentes y dicen, oiga, pues yo veo borroso y con los lentes no mejora. Entonces, existen estas gradillas como la que le puse ahí, esa cuadrícula que se ve un poco distorsionada. Los optometristas hacen esa prueba que se llama gradilla de Amsler y al detectar la distorsión, entonces eso prende la alerta de este paciente puede tener algo que no son lentes, que lo revisen los oftalmólogos le harán su estudio de tomografía y le pondrán inyecciones, tratamiento de láser o lo que sea necesario, y una vez que se da el tratamiento, una vez más el optometrista regresa para el monitoreo de la graduación y rehabilitación con lentes cuando el paciente ya tiene su alteración, al menos quirúrgicamente tratada. Siguiente. Entonces, lo que quiero decirles es, ambas partes son igual de necesarias y en muchas instituciones no existe la figura del optometrista todavía. Entonces, algo muy mal está pasando porque si estamos diciendo que se necesitan de los dos para completar la receta y el escalafón de tratamiento y solo tenemos uno, y en algunos lugares ni uno, en algunos hospitales de segundo nivel no hay de repente ni oftalmólogo, ni optometrista, ni nada. Entonces, pues necesitamos cambiar esas cosas. La salud visual debería de ser, dado esos números, dado los años y las consecuencias que tiene, algo importante en la agenda de la salud pública. Muchas gracias. Señoras y señores, desde luego que le brindamos un fuerte aplauso a todos y cada uno de estos grandes ponentes de este foro. Y desde luego le vamos a brindar la más cordial bienvenida a nuestro anfitrión, el senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. Y desde luego también se acompaña del senador Emanuel Reyes Cardona, integrante de la Comisión de Salud del Senado mexicano. Y de este modo, señoras y señores, es como damos paso con el acto de clausura de este importante foro de discusión hoy desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República.
Para esto contaremos con la presencia en el Presidium de nuestro anfitrión y desde luego todos y cada uno de nuestros expertos y ponentes de este foro. Para dar inicio con este acto de clausura, escuchamos a la maestra Lorena Gil Gil del Consejo Directivo del Colegio de Optometristas. Antes que nada, muchísimas gracias a todos los presentes. Quiero agradecer particularmente la hospitalidad del senador José Manuel, la asistencia el día de hoy de los representantes de todas las organizaciones que tienen que ver con la salud visual en nuestro país, el doctor José Antonio Pasca, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, muchas gracias. El doctor David Rivera de la Parra, representante de la Asociación Mexicana de Retina, el doctor Páramo, que también ya se retiró por cuestiones de trabajo, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Retina, y a todos los participantes, colegas, maestra Marcela Tapia, doctor Efraín, compañero maestro Ezequiel, y todos los presentes, maestro, licenciado, compañero, todos, muchas gracias, perdón, gracias por estar aquí hoy presentes, representantes de los colegios de la Ciudad de México, del Estado de Morelos, del Estado de Guanajuato, del Estado de Puebla, están hoy aquí presentes. Y eso agradezco mucho la participación, además también de las escuelas que han sido pioneras en la profesionalización de la optometría en nuestro país desde hace 74 años, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, y la Universidad de Querétaro, que también está aquí representando. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar el día de hoy. Doy comienzo con esta charla, presentación final. En nuestro país, la licenciatura en optometría tiene un problema grave de distorsión social. Y esto viene a equivaler, derivado de muchas lagunas de legalidad en cuestión de la aplicación del ejercicio profesional. La salud es un derecho constitucional. Según el artículo 4, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo tanto es obligación tanto del Estado como de las instituciones proveer de los servicios de salud que requiera la población para velar por su bienestar físico, proveer de las instituciones públicas o privadas para la formación de recursos profesionales, de recursos humanos profesionales. La que sigue. La salud visual, de acuerdo a la Academia Americana de Oftalmología, está dividida en la atención en 3 sectores. Los oftalmólogos, que son médicos especializados en el cuidado de la visión, con formación médica y quirúrgica avanzada, diagnostica y trata enfermedades oculares. Los optometristas son profesionales de la salud que prestan atención primaria desde el diagnóstico, corrección, tratamiento y rehabilitación de la visión mediante adaptaciones ópticas y lentes de contacto. Y los ópticos son personal capacitado para asesorar, verificar, ajustar las correcciones ópticas proporcionadas por los oftalmólogos u optometristas y tienen un nivel técnico. Ellos no pueden diagnosticar ni tratar enfermedades oculares. Siguiente. La discapacidad visual, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en su primer informe mundial sobre la visión, más de 1.000 millones viven con deficiencia visual. La principal causa de discapacidad visual son los errores refractivos y esta es una situación que a la población le toca atender a los optometristas. La segunda causa de discapacidad visual es la catarata y esa es una condición que le toca atender, tratar a los oftalmólogos. Es decir, no hay ningún personal de la salud que esté calificado para realizar estas 2 actividades dentro de la población. Y además son 2 de los 100 puntos de gobierno de la doctora Sheinbaum, presidente constitucional mexicana, a tratar en su sexenio. Otras causas de discapacidad visual y o ceguera son evitables si se da un diagnóstico oportuno, como la degeneración macular, que ya han hablado los doctores que antecedieron mi plática, glaucoma, y la primera causa de ceguera en México es la retinopatía diabética. Recientemente
se conmemoró el Día el Día Mundial de la Diabetes y nos aqueja a todas las áreas del sistema médico esta situación porque es una pandemia a nivel mundial y no obstante nuestro país es también víctima de esta situación. Por lo tanto, optometría y oftalmología trabajan ya como lo mencionaron anteriormente de una manera conjunta, equipada, ¿sí? Porque ambas tienen tres objetivos principales. El primero es diagnosticar oportunamente, que significa prevenir complicaciones en los pacientes. El segundo es proveer del tratamiento más indicado y la derivación, tanto directa como multidisciplinariamente, es de prioridad. Y el tercer punto es dar el tratamiento y o la rehabilitación. Y el tratamiento puede ser preventivo, puede ser curativo y puede ser rehabilitatorio. Así que el objetivo de ambas es el mismo. Por eso la importancia de formar alianzas de trabajo, esto únicamente para el beneficio de los pacientes. La valoración de un optometrista, en muchas ocasiones han dicho, nadie se muere por no usar lentes. El examen optométrico va más allá de únicamente detectar si el paciente requiere o no lentes, detecta más allá su calidad de vida. Y, por ejemplo, tenemos dos imágenes. A su izquierda tenemos, digamos, un esquema del sistema visual y tenemos unos circulitos. Estos circulitos significan que en algún momento el campo visual del paciente pudiera estar afectado y desde ahí podemos diagnosticar un problema neurológico como un tumor cerebral. Y también a través de un examen visual bien elaborado podemos identificar un retinoblastoma. Son dos condiciones que ponen en riesgo no la visión del paciente, sino la vida del paciente. ¿Qué sigue? Así que la calidad visual es calidad de vida, pero también es autonomía en los pacientes, en las personas. También impacta económicamente en el bienestar físico, en el bienestar mental y sobre todo también en su autoestima. Por eso es importante la derivación oportuna. La Sociedad Mexicana de Oftalmología calcula que 2.237.000 personas existen en México con deficiencia visual y 416.000 personas con ceguera. Según la Organización Panamericana de la Salud, el 80% de estos casos se pueden prevenir. En el 2016 se incluyó en la Ley General de Salud la aplicación de tamiz oftalmológico neonatal antes de los 30 días de nacimiento. Según la Asociación para Evitar la Ceguera en México, solo el 20% de los hospitales en nuestro país realiza tamiz visual. Y según el Instituto Nacional de Perinatología, en México nacen 200,000 niños prematuros al año. 45.8% son nacidos entre las 28 y 32 semanas. Esto equivale a que el 90% presentan retinopatía del prematuro y por lo tanto todos sabemos que la retinopatía del prematuro va a ocasionar un déficit visual importante que incluso con lentes podría no recuperar calidad de visión. Si un niño ve de esta manera, es difícil que aprenda con calidad. Por eso es tan importante la visión dentro del aprendizaje. En optometría dividimos la evaluación infantil en 3 etapas. Del nacimiento a los 6 meses, de los 6 meses a los 3 años, de los 3 años a los 12 años. ¿Por qué? Porque la primera etapa, que equivale a los 6 primeros meses de vida, es crucial para que el niño no tenga un problema más adelante de discapacidad o de ambliopía, como ya se había mencionado anteriormente, que se pueda detectar oportunamente una catarata congénita o un glaucoma o incluso una retinopatía de prematuro. Los problemas de visión en niños ocasionan bajo desarrollo, bajo desempeño, baja autoestima y por lo tanto no van a tener un desarrollo adecuado. Si nos pasamos al área ahora de la visión con la conducción, resulta que según la Organización Mundial de la Salud, el 24% de accidentes automovilísticos se presentan por mala visión o por no usar una corrección óptica.
También calcula que para el 2030 los accidentes automovilísticos sean la cuarta causa de muerte en países de bajo desarrollo. Si un conductor eleva la velocidad de conducción a 120 kilómetros por hora, multiplica su riesgo de un accidente al 10 por 10 por una reducción del campo visual, pero más aún si existe una mala visión. El 26% de personas entre 18 y 40 años nunca se han realizado una valoración visual y conducen. El 70% de los conductores presenta peor visión nocturna en condiciones climáticas. La mala visión acentúa condiciones de fatiga, de alcohol, drogas, velocidad, reflejos, distracciones, etc. Pacientes adultos mayores pueden cambiar su capacidad de visión en menos de 6 meses si tienen condiciones de enfermedades crónicas, sobre todo si no están identificadas. Por lo tanto, aquí es muy importante tomar en cuenta, no se deberían de otorgar licencias de manejo sin la autorización de un médico oftalmólogo o un optometrista. Y lo que nos trae a este foro, la diabetes. ¿Cuánto le cuesta la diabetes al paciente, a la familia y al erario público? Una importante aseguradora dice que el 6% de las discapacidades, del 6% de discapacidades, 58% son visuales y que lamentablemente pudieron haber sido prevenibles gracias a la alimentación, al monitoreo, al tratamiento, a la actividad física, a la educación en diabetes. La educación en diabetes, dice un médico, no es como tal crear esa educación, sino crear el tratamiento a través de la educación, sino la educación es el tratamiento de la diabetes. Y la retinopatía diabética causa la primera causa de discapacidad visual. La que sigue. Otra de las situaciones preocupantes es que existe venta libre de medicamentos oftálmicos. Desde el 2010 se prohíbe la venta de antibióticos sin receta médica. El 35% de pacientes tratados con esteroides presentan glaucoma. Tenemos un vasoconstrictor y una tobramicina con dexametasona. La tobramicina es antibiótico, la dexametasona es un esteroide. El esteroide causa glaucoma. La nafasolina es de venta libre y nos ocasiona que muchas personas que utilizan sustancias nocivas para la salud la utilicen precisamente para contrarrestar los efectos en el ojo, de ojo rojo, y que no se note. Si se prohibiera la venta de nafasolina, podríamos destapar un problema más fuerte de drogadicción, por ejemplo. Los lentes de contacto, según la COFEPRIS, se prohíbe su venta porque son dispositivos médicos grado 3. Lamentablemente se están vendiendo en esta situación a pesar de que está prohibido y que puede terminar en un trasplante de córnea por una infección. La discapacidad visual, los riesgos de la discapacidad pueden generar hasta un 25% en adultos mayores de una dependencia total o parcial por fracturas. El IMSS estima gastos hasta por 112,000 pesos por una cirugía por cada paciente y por cada año están teniendo, según la Secretaría de Salud, 71,771 egresos por fracturas de cadera o fémur. La discapacidad visual genera empobrecimiento social. ¿Por qué? Porque todo influye en la economía del paciente, deja de trabajar, su familia tiene que aportar más, pero además le cuesta al erario. ¿La que sigue? Según la Ley General de Salud, en México solamente tenemos 3 niveles de atención: licenciado en oftalmología, licenciado en optometría y técnico óptico. Cada quien tiene sus niveles de atención, ¿sí? A pesar de que la legalidad en optometría, el artículo 79 establece que optometría ya se debe de tener título y cédula profesional para ejercer, la que sigue, y tenemos todas estas escuelas de nivel superior que imparten optometría en México, incluidas especialidades, y según el artículo la ley reglamentaria del artículo constitucional, que para ejercer una profesión se requiere la aprobación de la Dirección General de Profesiones a través de un título emitido por instituciones establecidas, la que sigue. Y a pesar de que hay una norma de equipamiento
en la que se están estableciendo los requisitos mínimos de equipamiento para un consultorio de optometría que es de atención ambulatoria, la realidad es que tenemos en su mayoría este tipo de atención de su fotografía del lado derecho. La que sigue. Según el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la responsiva sanitaria únicamente se obtiene a través de entregar los documentos necesarios de titulación para que se le pueda otorgar la licencia de responsiva sanitaria. Sin embargo, COFEPRIS está expediendo responsivas sanitarias a una persona que tiene un certificado de conocer. La que sigue. El responsable sanitario de conocer únicamente necesita como requisitos para obtener su certificado de conocer INECUR, pagar sus 5,000 pesos y si junta un equipo de 8 personas le sale más barato, ficha de registro, llenarla, enviar su fotografía, su solicitud de evaluación y sus gastos de envío. Entonces, ¿para qué tenemos tantas universidades que se esfuerzan para tener alumnos de alta calidad y para tener egresados de alta calidad para la población, si vamos a tener una cantidad de personas que tienen este tipo de preparación? No es lo mismo certificación profesional, porque necesitas tener tu licenciatura para obtener la certificación profesional, a una competencia laboral o una certificación de competencia laboral en donde solamente requieres saber leer y escribir. La que sigue. Entonces, ¿quién revisa la visión de la población? De acuerdo a un estudio realizado por el Colegio de Optometristas de Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala hay un total de 23 oftalmólogos repartidos en diferentes hospitales, pero además tienen consulta privada. Pero solamente hay 11 licenciados en optometría y 4 técnicos. Y se comprobó que más del 80% de establecimientos en óptica tienen certificados de conocer. Este tipo de exámenes en los que se utiliza computadora para detectar algún problema de visión, lo único que hacen es detectar un problema refractivo y muchas veces ni siquiera es el más acertado, pero no se pueden detectar ningún tipo de patologías que están poniendo en riesgo la salud visual del paciente e incluso la salud general del paciente. La salud mental no era relevante hasta antes de la pandemia. Así que no esperemos a que una pandemia de discapacidad visual llegue para tomar acciones. La usurpación de profesión es un tipo agravado de delito y se castiga de acuerdo al Código Penal. La que sigue. Es responsabilidad de todos la salud visual. La que sigue. Con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remito a usted, senador Juan Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, el pliego petitorio de nuestros profesionales de la salud visual, oftalmología y optometría, representando por la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el Colegio de Optometristas de Tlaxcala, todos los colegios e instituciones académicas presentes. La que sigue. La aprobación en pleno de la reforma del artículo 79 de la Ley General de Salud, aprobado en comisiones del año 2018, que está detenida. La aprobación de la reforma del artículo 28 bis de la Ley General de Salud, que también está detenida. La discusión y aprobación de la propuesta de adhesión del capítulo 8 en materia de salud visual en la Ley General de Salud que estamos entregando. El exhorto a la COFEPRIS para la regulación de los establecimientos de venta de gafas y de los consultorios de optometría, oftalmología y establecimientos de óptica. El exhorto a la SEP y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la eliminación de la certificación Conocer en materia de optometría. El exhorto a la COFEPRIS para la regulación de la venta de antibióticos oftálmicos y vasoconstrictores y el exhorto para incluir a los profesionales de optometría en el sector salud en el área primaria de atención. Según la Organización Mundial de la Salud, su lema es Salud Visual para Todos y este año es Rompiendo Barreras, Cerrando Brechas. Muchas gracias por su atención. Desde luego que agradecemos esta interesante ponencia a cargo de la maestra Lorena Gil Gil, del Consejo Directivo del Colegio de Optometristas. Es momento de escuchar ahora a el maestro Ezequiel López Montes de Oca, del Consejo Directivo del Colegio de Optometristas.
Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho la presencia del senador José Manuel Cruz y del senador Emanuel Reyes Carmona. Gracias por estar aquí. Este es un mensaje principalmente dirigido a ellos y me lleva a recordar el año 2015, cuando la optometría era incluida en nuestra Ley General de Salud a través del artículo 79. Y me hace recordar las palabras de aquel entonces, donde la diputada Jessica Sánchez decía que el licenciado en optometría era el profesional con la formación académica para atender el problema de salud visual. Y que no solo atienden problemas refractivos, y que por ello es de vital importancia que el ejercicio de la profesión se cuente con título y cédula profesional. Pero qué increíble que a casi 10 años de su publicación esto esté tan alejado de la realidad. En la mayoría de los casos, las mexicanas y los mexicanos dejan la salud visual en manos de personas no profesionales. Hay que recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso universal a la salud. Y la salud visual también es un derecho que todas y todos tenemos. Aplaudo con enorme entusiasmo que la presidenta y actual líder del Ejecutivo haya colocado en sus puntos de gobierno una campaña masiva de atención de cirugía de catarata y de problemas de refracción a niveles educativos básicos, ¿no?, para nuestras niñas y niños. Pero también hay que hacer un recordatorio a las y los legisladores que se tiene una deuda histórica con todos los profesionales de la salud visual, pero sobre todo con todos los cientos de miles de mexicanos que hoy padecen discapacidad visual o baja visión a causa de un trato no profesional. Recordar que es momento de reparar el tejido social y familiar de todas estas personas que han sufrido discriminación a causa de esta discapacidad. También debemos recordar que se deben eliminar las prácticas monopólicas que solo benefician a los bolsillos de los grandes empresarios a costa de la salud visual de los mexicanos. También es preciso mencionar, y no me dejará mentir el senador Emanuel, que durante muchos años hemos trabajado porque se aprueben diferentes reformas, principalmente la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud, que en su momento él, como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, tuvo oportunidad de revisar, y que también hizo propia la modificación del artículo 28 bis en aquel entonces, en la legislatura pasada, en la Cámara de Diputados, pero que también eche un vistazo a esta reforma que hoy proponemos ante el senador José Manuel Cruz Castellanos como presidente de la Comisión de Salud de este Senado de la República. Es importante que se unan esfuerzos. Hoy tenemos aquí a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, a la Sociedad Mexicana de Retina y a la mayoría de los colegios de optometristas del país. Es momento que se nos escuche y se nos haga valer. Muchas veces se nos dejó en la congeladora legislativa, no solamente por la pasada o por esta legislatura, sino por muchas legislaturas anteriores. Creo que es momento de retomar, ya que por indicaciones de la líder del Ejecutivo, hoy la salud visual es un derecho prioritario que todas y todos los mexicanos debemos tener acceso. Solamente quiero agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer esta discusión que se ha llevado a cabo sobre la importancia que tiene la coordinación del trabajo de las y los oftalmólogos y de las y los optometristas. Es muy importante que todas y todos hagamos la diferencia desde nuestros escaños y que ojalá estas iniciativas que están en la congeladora y esta iniciativa que hoy se propone coordinadamente se tome con seriedad, se lleve a la Comisión de Salud para su discusión y ojalá podamos ver en esta legislatura la aprobación de la adhesión del capítulo en materia de salud visual. Muchas gracias.
Desde luego que agradecemos la participación activa del maestro Ezequiel López Montes de Oca, del Consejo Directivo del Colegio de Optometristas. Es momento de escuchar ahora al doctor José Antonio Pixca Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Gracias, muchas gracias. Primariamente, el mensaje que hago como portador de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, pues es un llamado, es una convocatoria a que cada uno de nosotros, en el terreno de nuestra práctica profesional, en el ejercicio del liderazgo de nuestros colegios, sociedades, instituciones o áreas de influencia, podamos hacer trabajo, uno, de concientización y sensibilización, dos, de trabajo comunitario para que este esfuerzo de sensibilización y concientización llegue a todas las personas, particularmente a los padres de familia, cuidadores y tutores, porque es importante considerar que si no ayudamos a que la salud visual llegue primordialmente o primariamente a los niños y adolescentes, tendremos adultos que llevarán consigo secuelas o problemas que podrían generar cargas sobre su forma de realizarse personalmente, en sus oficios, etc. En el siguiente término, creo que el llamado sería a que los colegios, asociaciones y grupos de interés en la salud visual, particularmente aquellos que representan a la oftalmología y a la optometría, puedan llegar a acuerdos programáticos, ¿sí? Desde luego, con un gran beneplácito si pudiéramos tener la coadyuvancia de gobierno, de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales y del federal, desde luego, en términos de poder trabajar colaborativamente en estas materias que hemos discutido durante esta mañana, que serían el de generar las estrategias para hacer diagnósticos tempranos y por lo tanto tratamientos oportunos para las diversas condiciones que afectan la salud visual, que podamos también ensayar diferentes planes de colaboración, educarnos, como había dicho hace un momento, en colaboración en la materia de cómo colaborar, y desde luego dejarlo en la retórica sería simplemente flaquear en muchas de las cosas que hacemos. En este caso, la Sociedad Mexicana de Oftalmología, Colegio Nacional, da un paso al frente para que podamos empezar los trabajos de colaboración ya mismo. Y desde luego no podría yo terminar sin agradecer la hospitalidad que hoy nos han brindado en el Senado de la República, siendo un honor, como sería para cualquier ciudadano de este país, estar en tan alto foro y desde luego con la atención que ustedes nos han brindado y la hospitalidad que desde luego nos han hecho sentir. Pues gracias a cada uno de ustedes quienes se han dado el tiempo de escuchar con atención y muy probablemente de poder trabajar a favor de esta loable tarea que es el de la salud visual. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa del doctor José Antonio Pixca Zapata, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Señoras y señores, es momento de dar paso con la entrega de reconocimientos de mano de nuestro anfitrión, el senador por el Estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, a todos y cada uno de los grandes expertos y ponentes de este foro. De este modo, solicitamos a nuestro honorable presidium, si es tan amable, de ponerse de pie, para que el senador pueda hacer entrega de estos importantes reconocimientos. Comenzamos con el reconocimiento a el doctor José Antonio Pixca Zapata. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de todas y cada una de estas fotografías oficiales. Continuando con esta entrega
se hace entrega de su reconocimiento a el doctor Daniel Moreno Páramo. Del mismo modo, se hace entrega de su reconocimiento a el doctor Efraín Castellanos Baena. Se solicita la presencia de la maestra Marcela Tapia Arandia. Muchísimas gracias, maestra. Si nos hace el favor de permanecer junto a nuestro honorable presidium. Del mismo modo, se solicita la presencia del licenciado Jesús Gabriel Sotelo Guillén. Del mismo modo, se solicita la presencia del doctor David Rivera de la Parra. Desde luego, esta tarde, desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, se hace entrega de su reconocimiento a la doctora Lorena Gil Gil. Y desde luego también se hace entrega de su reconocimiento al maestro Ezequiel López Montes de Oca. Señoras y señores, muchísimas gracias. Pueden ocupar sus lugares, ya que finalmente es momento de escuchar el mensaje que el presidente de la Comisión de Salud de este Senado de la República preparó para todas y todos ustedes. Escuchamos al senador por el estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos. Muchas gracias a todas, a todos quienes hacen posible que se esté dando esta mañana histórica, vamos a decir, para el Senado y sobre todo para esta legislatura que ha iniciado sus trabajos el día 1 de septiembre. Vamos a completar 3 meses en una serie de encomiendas que nos dio la población al habernos elegido para estar aquí en su representación. En mi caso, a mi querido estado chiapaneco, pero ya cuando nos conjuntamos todos, traemos la representación de todos los mexicanos y mexicanas. Y en la Comisión de Salud ya brindamos la atención y hacemos el trabajo para los mexicanos y las mexicanas, sin dejar de llevar en el corazón nuestra tierra natal, que también necesita mucho, al igual que todas las entidades, y más cuando se trata en materia de salud, que nunca va a dejar de ser necesario brindar estrategias cada día más de esa manera importantes y de altura, pero sobre todo que podamos hacer un buen plan para llevar a cabo las expectativas de que cada uno de los profesionales, las y los profesionales de la salud visual tienen y traen a este lugar que es la Casa del Pueblo, así le decimos nosotros, la máxima tribuna donde nos podemos expresar. Y yo les agradezco mucho desde el doctor
que me acompaña, mi tocayo, ¿verdad?, que se encuentra aquí con nosotros. Doctor, muchas gracias. También a Ezequiel, a la maestra Lorena, a todos los que han participado como ponentes, que me acompañan aquí en el Presidium, pero a los colegios y a las sociedades de oftalmología o de optometría que vienen de los distintos estados. Pues seguramente los más cercanos son los que están acá, como se dijo hace un momento, de la Ciudad de México, de Puebla, de las escuelas que son pioneras en esta materia, y por supuesto de Morelos, de Guanajuato. Yo saludo a todos y no quiero dejar afuera a nadie sin decirles que todos son importantes para este acuerdo que se antoja a manera de como un conversatorio, un foro, lo que le quisiéramos llamar, pero el objetivo final sería que pudiéramos sacarle provecho suficiente para lo que sigue. Agradecer también en esta parte a quienes organizan y me dan la mano para poder avanzar, al doctor José del Carmen Toledo Alejandro, quien es el asesor de su servidor, y el doctor Octavio Coutinho, quien es el secretario técnico de la Comisión de Salud. Ambos, aquí los tres avanzamos, no solemos acompañarnos de grandes comitivas ni para salir de aquí ni para hacer los trabajos, para que así podamos tener un nivel de responsabilidad mayor y sea de muy corta, que no se vaya a perder en la burocracia todos los acuerdos que podamos tener acá. Agradecerles primero que nada pues, que se hayan tocado los temas cruciales, que siempre mantengamos a la vanguardia la información que se necesita para poder darnos cuenta cómo es que tenemos la problemática en esta materia. Y cuando hablamos de la salud visual, bueno, es que en verdad desde que comenzamos en el mes de octubre, que se conmemora ese Día Mundial, quizás no teníamos el momento idóneo que fue el de ahora para poderlo hacer, y se juntó con el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, porque están sumamente asociados ambos padecimientos, ¿verdad? O ambas lesiones. La retinopatía diabética es tan dañina en el paciente que porta esta enfermedad que no puede dejarse de un lado, ni en la diabética ni en ninguna de sus formas la retinopatía, ¿no? Y no se diga el sinnúmero de enfermedades que se ocasionan en este órgano visual o en este sentido que tiene nuestro cuerpo. De manera tal que para mí es muy, muy honroso poder estar esta mañana con ustedes, y si les robo un poquito más de tiempo por muchas cosas, yo sí quisiera dejar muy claro cómo es que yo visualizo los temas de salud desde el Senado de la República, donde realmente, como mi amigo Ezequiel lo decía hace un momento, y por supuesto también Lorena, y mi tocayo, así les digo yo, ¿verdad?, a nuestro presidente de la Sociedad de Oftalmólogos. Todo tiene que buscarse la manera de avanzar. Cuando habla Ezequiel de un rezago en sexenios anteriores, y a pesar de que esté la ley, pues es letra muerta, pues empieza a dar un poco de preocupación y llamar la atención, pero no debemos entrar en preocupación, debemos ocuparnos de las cosas. Más bien es ocupación más que preocupación. Y lejos de hacer un bosquejo de cómo se asocia y la filosofía que yo veo en torno a las enfermedades asociadas a la vista, ¿verdad?, y a cómo es la connotación y la más profunda filosofía de lo que representan estas enfermedades,
es muy importante y también al plan que pudiéramos desarrollar en coordinación con el Ejecutivo de este país, que pronto vamos a estar viendo, y yo veo también enclavado en el programa buenas estrategias para avanzar, pero no pueden quedar nomás en las ganas, tiene que aterrizarse, y para eso es que el Senado está siempre exhortando y incluso las comparecencias son aquí para poder externar cómo vamos y todo. De manera tal que de aquí saldría una primera, o un primer compromiso, que sigamos reuniéndonos tan frecuente como sea. No nomás porque se celebre o se conmemore el Día Mundial de la Salud Visual, sino que todos los días sea para ir evolucionando, y a lo mejor yo diría que todos los días fueran días de la salud visual, por lo que esto representa. Y el rezago que hay, les voy a dar la ruta de trabajo, y yo espero que cuando concluyamos este foro o esta charla que estamos teniendo entre amigos, compañeros y profesionales de muy alto nivel en esta materia, puedan con el secretario técnico trazar la ruta que vamos a llevar, y de ser posible se acompañe de un cronograma de actividades en los que estemos todos inmersos en estos tiempos democráticos que afuera apuntan mucho a que no, nosotros lo tenemos que hacer realidad. Y es la participación de todos, de manera tal que para mí es muy importante que se haga la iniciativa, se lleve a cabo, se hagan las modificaciones legislativas que se tengan que hacer, pero que se hagan recogiendo la impresión y todo lo que ustedes tienen que aportar para que sea una iniciativa que tenga una trayectoria futura, que tenga alcances de muchos años, para que nuestras generaciones avancen, pero las que vienen atrás puedan seguir esta evolución. De manera tal que los convido a todos para que podamos reunirnos, los colegios, quienes puedan, y hacer una serie de comentarios, de participaciones, o escríbanos de manera virtual, como ahora hay la facilidad. También nos los enseñó mucho la pandemia, a cómo nos dejó problemas de salud mental, o nos invitó a recobrar la salud mental, también así a trabajar a distancia, y es muy provechoso. Pero háganlo para que sea una iniciativa, una reforma, lo que haya que hacer. Yo se lo encargaría mucho a Ezequiel, que nos hizo la propuesta, y por supuesto el pliego petitorio que nos hace Lorena, para que trabajen fuerte y a la brevedad podamos llevar al Pleno, primero la comisión, donde estarían ustedes invitados, ¿verdad? La representación de ustedes, y ahí podamos aprobarlo en comisiones y posteriormente llevarlo al Pleno para que se suba al Diario Oficial de la Federación y quede primero que nada legalizado. Porque al igual que ustedes, quienes se dedican a esta importante tarea, también hay problemas en la cirugía reconstructiva y plástica, ¿verdad? Donde vemos tanta usurpación de funciones y tantas muertes, y personas que quedan convalecientes con secuelas de profesionales que no son los idóneos o no son profesionales, que van echándole mano a este tipo de acciones. Todo hay que regularlo, y hay que tener un contacto muy fuerte con la COFEPRIS. Ya no eso va a ser el primer exhorto que lleve. Yo creo que cuando sea la comparecencia vamos a hacerla grande, incluyente, para que podamos decir pues, lo que se debe decir. Nunca van a tener a un presidente de la Comisión de Salud que se asocie para que las cosas
que van mal no se diga. Eso sí se los prometo. Porque yo también vengo del campo y de ver los problemas que aquejan a la gente. Y nuestro trabajo a cargo de la Secretaría de Salud de Chiapas no fue un trabajo de escritorio, fue de territorio. Entonces, hemos visto, y yo quisiera que dentro de esta propuesta de reforma como iniciativa se incluya, como ya se está haciendo para el tema de la salud mental, y más ahora que vamos a tener el casa a casa donde va dirigido a las personas adultas mayores, pero seguramente yo estoy muy contento porque creo que ahí, al ir a ver al adulto mayor, nos vamos a encontrar el problema del núcleo familiar, y si van muy sensibles y muy capacitadas las personas que van a hacer ese trabajo, seguramente van a ayudar a todos. Y eso va a disminuir mucho la hospitalización, pero también va a mejorar mucho y la población se va a sentir protegida, como hicimos en nuestro querido estado con el COVID, que aunque sabíamos que podíamos contagiarnos, fuimos a las casas y estuvimos en las casas y la gente se sentía que al ver a los que caminaban con sus batas blancas decían que estaban protegidos y sentirse protegido era darle fuerza al aparato inmunológico para que nos afectara menos el COVID, y así pasó. Tenemos esas experiencias y ahora en ese casa a casa que pronto se va a echar a andar en el 2025, pues aunque no vaya en el instrumento que vaya dirigido a toda la familia, pero seguramente en esa visita la familia va a poder decir seguramente que ahí está la embarazada de riesgo, que ahí está la persona que necesita unos lentes o que necesita ser revisado de la vista o que simplemente, o que por consecuencia tiene ceguera o lo que sea, para poder auxiliarlo. Yo creo que va a ser algo muy importante, un despliegue fuerte de buscar y darnos cuenta allá en las viviendas, allá donde está la gente que sufre, donde está el problema de la salud pública de este país. No es en vano lo que dice Ezequiel en relación y lo que dice también nuestra amiga Lorena en relación a la presidenta de nuestra República Mexicana, la primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, muy sensible a estos problemas. Y ahí van a ver cómo vamos a encontrar muchas cosas, y entre ellos esta parte. Entonces, ¿qué puede incluirse en esta iniciativa? El hecho de que la salud visual se capacite, se tenga mayor número de profesionales que cuenten con un aval suficiente para que puedan por lo menos hacer el tamizaje y dar el tratamiento de la más frecuente. Hace un momento lo conversaba aquí con el presidente del colegio o de la sociedad, cuáles eran los principales problemas si hacíamos un tamizaje general, y pues me decía los comunes, pues, el astigmatismo, la agudeza visual, los problemas para... ¿Y cuál es su tratamiento? Bueno, pues hay que colocarle esos anteojos. Bueno, pues yo creo que los anteojos ya deben pasar como parte del cuadro básico de medicamentos y cuadro básico de necesidades. Ya no debe verse como algo que, a ver, digo, que nos quiera muy decorados ya de otra forma, bueno, a lo mejor tienen para hacerlo, pero para lo mínimo necesario es necesario contar como si fuera una clave más excelente y podérsele colocar a las personas que no tienen otra opción más que perder la vista o mantenerse sin una visión adecuada. Yo creo que eso podríamos comentarlo, profesionales, y en cada núcleo básico que trabaja o por cada número de núcleos básicos que hay en un centro de salud, que es el que está más cercano a la población, una casa de salud o una unidad móvil de salud, pueda haber por lo menos por cada 5 consultorios. Hay que ver un indicador, doctor Octavio, que sea adecuado para que lo podamos plasmar y lo volvamos ley, para que se contrate una persona como queremos que haya un psicólogo, o como ya hay varios,
en atendiendo directamente a la población de manera más preventiva que ya cuando el daño ya está avanzado. ¿Verdad? Que es cuando nos cuesta más tanto al sector público como al privado y, como bien lo decían, a las familias de quienes padecen este problema. Yo vería que esa sería una de las buenas rutas y las que propongo yo para que sigamos y no quede en los foros, en venir y sentarnos y escuchar las estadísticas. Sí es bueno actualizarse en todo lo que va avanzando, pero cuando vemos que la estadística crece y no hemos incidido en nada, pues ahí sí es lamentable. Entonces, todo el rezago que venga legislativo, bienvenido, y si hay que reforzarlo, pues de una vez. No es más que jalarlo a comisiones, presentar la iniciativa, jalarlo a comisiones, aprobarlo a comisiones, va al Pleno y va para que se publique en el diario oficial y se exija que se haga. Tenemos que seguir el camino correcto para poder seguir organizados como, para muestra un botón, esta mañana, cómo están ustedes y cómo se organizan de esta manera. Eso es el primer razonamiento y la primera respuesta que creo que entra dentro del pliego petitorio que nos presenta aquí la maestra Lorena, ¿no? Entonces, vamos juntos, vamos a trabajarlo juntos y vamos a hacerlo con ganas, con mucha fuerza y pensando siempre en los que más lo necesitan, que es la población en general y los más desprotegidos de este país. Por el otro lado, pues qué decirle, en el mes de octubre se da esta conmemoración y ahora en noviembre, lo de la diabetes el día 14, y sabemos perfectamente cuánto se asocia la diabetes. Y ayer que nos entrevistaban en diarios nacionales sobre la opinión en relación a la diabetes, pues hay tanto que opinar y tanto que decir dentro de ellos que, pues, así como forma parte de las morbilidad o de una de las primeras causas de morbilidad, también es de las primeras causas de mortalidad, si no es que es la primera, porque la primera yo siempre considero que es la de toda la suma de los cánceres asociados hacen la primera causa de muerte y en los mexicanos, y por supuesto muy, muy alto de la que sería la segunda, que yo creo que viene estando en la diabetes por todos los factores condicionantes a ellos. Y para qué les cuento, si seguramente ustedes al estudiar el problema de la retina, las retinopatías y todas las causas que provoca la diabetes de afectación a la vista, que es uno de los órganos focalizados del problema de la diabetes, entonces seguramente sabemos cuánto mal ocasiona esta enfermedad y los factores condicionantes que son múltiples y casi inevitables, porque estamos cundidos de la comida que no es la adecuada, estamos muy lejos de cuando la diabetes solamente era genético el tema, ahora son factores que se fueron más allá de lo genético y cada día ataca más a la población más joven. Es un problema de salud pública serio que tenemos que enfocar siempre y tenerlo presente, porque tanto en morbilidad como en mortalidad es de las crónico-degenerativas que se dan el lujo de estar en los primeros lugares de las afectaciones. Al igual que en este mes pudimos ver el problema de las neumonías, que estas en su mayoría son de forma transmisible, pero no menos importante para poderlas prevenir. Y qué bueno que en noviembre se conmemora, igual que fue las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que al igual que otras enfermedades crónico-degenerativas se colocan en los primeros lugares. Y en todas hemos hecho énfasis, hemos realizado foros y hemos venido con ustedes a enterarnos por dónde es que tenemos que caminar para ir avanzando. Ojalá pudiéramos solucionar todo en una sola fase, pero hay que empezar
si ya empezamos hay que avanzar, porque cada paso que demos hacia adelante será un paso a favor de la salud de los mexicanos y de las mexicanas. De manera tal que ahora yo sí les comparto mi filosofía acerca de la visión, de los sentidos con los que nos conducimos o con los que nos comunicamos con el medio ambiente. Yo se lo voy a comentar a manera de una anécdota que me pareció importante, porque quien fue mi jefe en los años anteriores a que yo fuera senador me dijo un día: doctor, ¿usted ya vio que el cerebro tiene que haber algo más allá? Usted vio que el cerebro es muy cómodo, tan cómodo que gusta estar en zona de confort. Y entonces, cuando vino su plática, él no es médico, y me hizo esa expresión, le dije: ¿y usted en qué está pensando? ¿No? Y me dice: es que he analizado que el cerebro trata de tener todos sus órganos que controla contentos. Si el cuerpo quiere azúcar, le mete azúcar y helados y esto y paleta. Quiere chatarra y órale. No importa, lo deja pasar. Y entonces, quiere que ande alegre los órganos, bueno, le mete alcohol, muchas cosas. Así me lo explicaba en sus palabras. Me dice: tiene que haber algo más allá del cerebro que haga algo para que el cerebro no nomás esté en la zona de confort, sino que el cerebro también actúe y dé buenos mensajes a sus órganos para que trabajen bien y estemos bien. Y ya no esté tan confortable ahí donde lo tenemos colocado. Y le dije: pues sí, yo le diría que nuestro medio externo le manda la señal al cerebro. Y es ahí donde el cerebro dice qué hacer con sus órganos que controla. Y ahora yo les digo que lejos de que podemos palpar las cosas y llevárselas al cerebro para que dé la orden de lo que hace, también podemos oler y mandárselas al cerebro para que sepa lo que hace. Cuando leemos una comida deliciosa, pues el cerebro dice: oye, prepárate estómago porque ahí viene lo bueno, ¿no? Y pienso en la vista, y yo creo que es su mayor aliado al cerebro, porque dice: ese susto que te diste cuando viste esa culebra venenosa te desarrolló el azúcar. Así lo dice la gente. O te sacó azúcar, lo que quiera. O mira, perdiste el equilibrio porque se empañó la vista. Yo creo que la vista es la mayor aliada de los sentidos para que el cerebro pueda mandar un mensaje adecuado a los órganos que controla, que son todos. Y de ahí yo sacaría la mayor importancia de lo que hoy estamos viendo. Y de ahí saldría desde mi corazón la mayor felicitación a todos y cada uno de ustedes por fijarse y cuidar esta parte que es la que conecta al mundo exterior, la parte interna de nosotros. Por eso no es menor lo que aquí se está planteando. Por eso no es menor que hagamos lo que tengamos que hacer. Porque en esta etapa de la transformación de nuestro país, justo aquí en el segundo piso que está construyendo la doctora Claudia Sheinbaum junto con nosotros, y no es un comercial político, se los digo en serio. Y se los digo en serio porque yo no era legislador ni he sido nunca. Llevo 3 meses y esa es toda mi experiencia como legislador, pero sé trabajar.
Y el trabajo que me ponen yo lo hago. Y si tenemos que subirnos a la tribuna a decir lo que tenemos que hacer, cuenten con su servidor. Porque siempre va a estar del lado de los que menos tienen y del lado de quienes prestan la atención, ocupa y les preocupa la situación de cualquier problema de la salud. Esa es la filosofía con que yo puedo señalar y calificar este encuentro tan importante que se está dando en este día. Esa es la parte que a mí me mueve y esa es la parte que yo convido a todos para que podamos movernos todos en torno a esta parte importante que es la salud visual de las y los mexicanos. Así lo englobo. Pero aquí estamos, personalidades interesadas. Yo me apunto desde que me dijeron que iba a haber un foro, desde que me dijeron que íbamos a estar con ustedes. Yo levanté mi mano y dije, en cualquier momento yo tengo que estar ahí, porque si esa es mi función, la voy a hacer con mucha responsabilidad. Amigos y amigos, quisiera decirles y concluir ya con esto, para no hacerla tan cansada, porque ya llevan un ratito aquí y seguramente ya es hora de regresar. Más tarde voy a estar en el pleno. Voy a subir a la tribuna en el pleno. Cuando gusten, ustedes están todos para acudir al pleno. Nos organizamos bien, porque a lo mejor hoy ya no les dé tiempo. Nuestra sesión empieza hasta las 2:30 de la tarde, pero voy a tocar este tema en la tribuna por si gustan verlo a través del canal del Congreso. Voy a hablar de forma muy general, pero voy a hablar de la situación como un parteaguas por los tiempos reducidos que nos dan en tribuna. Pero el trabajo de correr el lápiz, de sacar las cosas, esas se hacen en comisiones y ahí se le dedica el tiempo que sea necesario. Y previo a llevarla al pleno, a la iniciativa y aprobarla en comisiones, hay que arrastrar el lápiz, pero hay que pensar en grande. No piensen en la salud visual en corto. Y si hay que plasmar un artículo y que hay que modificarlo y agregarle lo que haya que agregarle, pues de una vez pensemos a muy largo plazo. Es probable que dentro de 20 o 30 años su servidor ya no exista aquí, ¿verdad? Pero mis hijos y mis nietos y los de todos sí van a estar y van a necesitar el apoyo de la salud visual. Pues vamos contándolas desde ahora, ¿no? Y eso nos va a hacer grande a todos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias de todo corazón, se los digo. Muchas gracias a todos. Desde luego que agradecemos el mensaje de nuestro anfitrión, el senador por el Estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, de la Comisión de Salud del Senado de la República. Finalmente, señoras y señores, se realizan las fotografías oficiales y conmemorativas de este importante foro hoy desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Solicitamos a nuestro honorable presidium, si son tan amables, de ponerse de pie para realizar la fotografía oficial y conmemorativa. Le comunicamos al público asistente que tomaremos 2 fotografías, una precisamente junto a nuestro honorable presidium y desde luego nuestro anfitrión, el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, y posteriormente le solicitaremos a nuestro honorable presidium, sean tan amables de bajar a esta parte del Salón de la Comisión Permanente para realizar una segunda fotografía, la cual los medios de comunicación intercalarán los lugares con ustedes para que desde luego nuestro público asistente pueda participar en esta importante fotografía oficial. Por favor, senador, sí. Será el secretario técnico de la Comisión de Salud quien se encargará de realizar esta importante fotografía oficial. Por favor.
Claro que sí, señor. Desde luego, quien guste realizar esta fotografía pueden acompañarnos de este lado, igual que el doctor, para realizar esta fotografía oficial. Señoras y señores, a nombre de la 60ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de este importante foro de discusión. Sin más que agregar, les deseamos a todas y todos una estupenda tarde y que lleguen con bien a sus destinos.